Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes, en sus hogares, en donde quiera que se encuentren. El Señor les bendiga mucho. Comenzamos una nueva lección, la número 22, ya terminando la semana, para que puedan ustedes meditar también y poder seguirla, poder escudriñarla en el capítulo 14 de Marcos, del versículo 45 al 72, recordando que la lección anterior habíamos quedado hasta el versículo 44. Así que les saludo, como les decía al principio, en el amor del Señor, que el Señor esté con ustedes, les guarde donde quiera que se encuentren, de todas partes donde nos pueden ver, y saludo a cada oyente en esta tarde. Señor esté con ustedes, el Señor les guarde y les bendiga mucho. Así que vamos a orar para dar inicio a esta lección. Señor amado, gracias te damos, primeramente Señor, por tu bondad, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gracia. Queremos Señor que tú bendigas a cada hermano que se encuentra siguiendo esta lección, a cada hermano que esté viendo, Padre, donde quiera que se encuentre, en diferentes latitudes, Señor. La palabra de Dios no tiene límite, no tiene frontera. Y queremos, Señor, que tú, Padre, llegues a los corazones de las personas, Señor, en la cual puedas tú transmitir, Señor, esta maravillosa palabra, donde quiera que se encuentren, como decíamos, en distintas partes, ya sea acá en Temuco, en Chile, Labranza, Fundo el Carmen, sea también fuera del país, fuera de la frontera, como tenemos entendido que están muchas personas viéndonos desde Argentina, desde Colombia, Venezuela, en el grupo donde se estudia la Biblia también hay muchos hermanos de distintas nacionalidades. Así que saludos para ellos, Señor, bendíceles, que esté tu Señor ayudándoles en todo momento. Y gracias por esta oportunidad que tú nos das de llevar a cabo este lindo trabajo, esta linda obra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, una vez saludados, vamos a comenzar a leer el texto que ya habíamos anunciado. Marcos capítulo 14, versículo 45 al 72. Vamos a comenzar con la lección número 22. Leo en el amor del Señor. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él dejando la sábana huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose el fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falsos testimonios contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viendo en las nubes del cielo. Y viniendo en las nubes del cielo, perdón. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas.
Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén. Palabra del Señor. Vamos entonces a lo nuestro. Vamos a ir analizando cada versículo del cual ya hemos leído. Decíamos anteriormente acerca de Judas y hablamos acerca del beso. La verdad es que cuando Judas entregó a Jesús, todos lo sabemos, y le dio una señal, ¿cierto?, a los que lo acompañaban. Y esa señal fue un beso. Y un beso constituye una señal de amor y afecto. Y Judas lamentablemente la usó para traicionar a Cristo, lo que convirtió este acto catalogado como el más cobarde y vil. A propósito, aquí vemos que nuestro Señor en su humanidad no tenía un aspecto diferente al de otros hombres, pues tuvo que ser identificado con un gesto como aquel beso en un grupo de gente. Y observemos los detalles de la detención en el versículo 45. Dice que, habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él diciendo: maestro, ¿y qué? Y le besó. Aquí destacamos que Judas le llamó maestro, en vez de llamarle Señor. Nos recuerda lo que dijo la primera carta de los Corintios en el capítulo 12, versículo 3. Dice: nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Veamos lo que sucedió entonces leyendo los versículos 46 al 49 de acá de Marcos, del capítulo 14. Dice que entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo: habéis salido con espada y garrotes, pero para arrestarme como contra un ladrón. Cada día está con vosotros en el templo enseñando y no me prendiste. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Entonces este punto marca el momento en que Jesús fue entregado en manos de hombres pecadores para ser conducido a la cruz. Simón Pedro intentó intervenir para rescatarle, y Jesús destacó lo sucedido como un cumplimiento de la profecía. Si aquella gente hubiera creído en sus propias escrituras, deberían haber dudado o incluso cambiado de opinión. Y podemos observar lo que dice escuetamente el versículo 50, dice: y abandonándole huyeron todos. Como ya sospechábamos, fue Simón Pedro el que con su espada cortó la oreja de aquel hombre. El evangelista Juan también nos dijo que el nombre del siervo era Malco. Simón Pedro era un pescador bastante bueno, pero no muy bueno como gladiador para con las espadas. Entonces se dice que Pedro había intentado darle en el cuello, pero falló y le cortó la oreja. Eso lo dicen algunos estudiosos, algunos teólogos, en este caso, que la intención de Pedro fue otra. Y este abandono por parte de todos fue un cumplimiento de la profecía, por lo cual no hay que extrañarse. A continuación se produjo el siguiente hecho y le podemos leer el versículo 51 y 52. Cierto joven le seguía vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Siempre ha habido especulaciones sobre la identidad de este joven. Hay curiosidad. Dice que hay un joven que salió desnudo corriendo en ese momento, que estaba cercano al momento cuando fue aprendido al Señor Jesús. Y algunos habían creído
o han creído que pudo haber sido el apóstol Pablo que estaba ahí. Otros se inclinaron a favor de Marcos, o Juan Marcos, del cual nosotros estamos ahora en estos momentos estudiando este evangelio. Y esto ahora toma mayor fuerza, por la cual se inclinan la mayoría, porque haya el joven que relata acá la escritura, dice que fue el mismo Marco. Entonces en el versículo 53 nosotros dice que llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Jesús fue llevado entonces ante Caifás, el sumo sacerdote, aceptado por Roma. Anás, su suegro, era realmente el sumo sacerdote de acuerdo con la ley de Moisés. Jesús fue llevado primero ante Anás, lo cual fue registrado por Juan. Y algunos creen que Anás era el personaje que verdaderamente estuvo implicado en la trama para matar a Jesús. Lo que se describe aquí es que una reunión del Sanedrín, Supremo Tribunal Religioso de Jesús. Eso es lo que relata acá, de los judíos. Es una reunión que se realizó ahí en el Sanedrín, que es el Supremo Tribunal Religioso de los judíos. Y el versículo 54 continúa diciendo: Pedro le siguió desde lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose en el fuego. Pedro estaba precipitándose hacia un vergonzoso fracaso. Seguía a Jesús de lejos y después se sentó en compañía de la gente equivocada. Los versículos 55 al 59 continúan con la citada reunión. Y los principales sacerdotes, dice, y todo el concilio procuraban obtener el testimonio contra Jesús para darle muerte. Pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él. Pero sus testimonios no coincidían y algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces había muchos dispuestos a presentar falsos testimonios, pero no había dos que se pusiesen de acuerdo. Para respaldar una acusación se requería la declaración de por lo menos 2 testigos. Y por supuesto Jesús no había dicho que destruiría el templo y que lo levantaría otro en 3 días. Él dijo: destruid este templo, es decir, destruid vosotros este templo. Y el escritor Juan explicó que él hablaba del templo de su cuerpo. En Juan capítulo 2 versículo 21. Y la acción continúa en los versículos 60 al 62 de acá de Marcos. Dice que entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces Jesús no se defendió de falsedades tan obvias. Nuevamente estaba cumpliendo la profecía. Y en este caso, la profecía de Isaías, que en el capítulo 53, 7, versículo 7 dice: y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. ¿Y qué estamos viendo, hermanos? Cómo se va cumpliendo cada profecía. Y aquí el silencio de Jesús sorprendió e incomodó incluso al sumo sacerdote que lo acusaba. Él quería una respuesta de Jesús para ver si él mismo se condenaba. Y finalmente el sumo sacerdote le puso bajo juramento, y bajo ese juramento Jesús afirmó ser el Mesías, el Hijo de Dios. No pudo presentar un título mayor. Él añadió un derecho que solo podía pertenecer al Hijo de Dios, de acuerdo con las palabras de la profecía de Daniel. En el versículo 7, en el capítulo 7, versículos 13 y 14 dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino
uno que no será destruido. Entonces el sumo sacerdote entendió lo que él dijo con todas sus implicaciones y exhibió su intensa emoción rasgando su ropa. Al hacer esto quebrantó la ley de Moisés, ya que las vestiduras del sumo sacerdote no debían ser rasgadas. Veamos el versículo 63 al 65 que dice: entonces el sumo sacerdote, rasgando su ropa, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y decirle: profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. O sea, no es nada nuevo esta actitud de estas personas, cuando nosotros a veces nos extrañamos un poco, pero esta gente llegó a la verdad, a lo más miserable de escupir al Señor, de darle de puñetazos en el rostro. A lo que pudieron llegar esta gente, ¿cierto? En lo que nosotros a veces pensamos y vemos cómo no hay límites donde ellos pudieran detener este desenfreno tan grande. Le escupían, le daban de puñetazos y le decían: profetiza, y los alguaciles le recibieron además a bofetadas. Esa era la clase de gente en la cual era la gente que se autodefinía como maestros de la ley, que se autodefinía como los sabios y los entendidos, más no se comportaban como tal, al contrario. Y ahí nosotros vemos que le condenaron a morir por afirmar que él era el Mesías. La acusación fue cambiada cuando le condujeron ante Pilato, y según Marcos 15:3, su trato con él constituyó la peor indignidad que tuvo que soportar. Imaginemos lo que significó que le escupieran, como decíamos, en el rostro al Hijo de Dios. Y mientras la farsa del juicio continuaba teniendo lugar, Simón Pedro estaba pasando por una gran tentación. Podemos ver nosotros en el versículo 66 al 70 que dice: estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo: ni sé ni entiendo de qué habla, y salió al portal, y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro: seguro tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Y una criada insignificante hizo que negara a su Señor. Y en esta ocasión Pedro se avergonzó de ser reconocido como un seguidor de Jesús. ¿Hemos estado alguna vez en esta situación? ¿Hemos estado en una situación semejante? Pues que Dios perdone nuestra cobardía y debilidad, como lo hizo con Pedro. Y en el tercer encuentro observemos que la debilidad de Pedro de querer hablar demasiado le causó problemas. Su forma de hablar le puso en evidencia. Y continuemos leyendo los versículos 71 y 72. Dice: pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre. Yo no conozco a este hombre de quien habláis. Y al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Entonces, este hombre, Pedro, nos referimos a Pedro, desconocía sus propias debilidades. Y Pedro amaba a Jesús. E incluso podemos decir que Pedro había sido sincero cuando había prometido serle fiel. Pero en verdad no se conocía a sí mismo. Y todavía no había llegado al punto de reconocer que de ninguna manera se podía esperar algo bueno de la naturaleza humana. Sin embargo, Pedro pudo arrepentirse de su pecado. Y esa es la verdadera prueba para un creyente genuino. Aquellas fueron lágrimas de un corazón
de un corazón abrumado. ¿Abrumado por qué? Abrumado por el dolor. Y años más tarde escribiría en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, dice, escrito por puño y letra del mismo Pedro: sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. ¿La fe para qué? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y Pedro supo que el Señor Jesús le había protegido. Y estamos, hermanos, ya concluyendo este capítulo con Jesús en manos de sus enemigos. Y los suyos habían huido. Uno le había traicionado, otro le había negado. Había sido la noche, sin duda, esa noche denominada la noche del miedo. La traición, la lealtad, ¿cierto? Se habían dispersado los discípulos del Señor. Y había sido la noche en que el pecado de los seres humanos se puso una vez más en evidencia. Evidenció el pecado, la condición humana. Pero Pedro tuvo la valentía, después de la cobardía que tuvo de negarlo, de pedir perdón y de corazón. Amén. Que eso no se nos olvide. Pedir perdón de corazón verdaderamente. Y el Señor ahí está presto para perdonarnos. Bueno, que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a ir concluyendo ya esta lección, este estudio. Terminando ya este capítulo 14. Y bueno, vamos a hacer algunas preguntas que tenemos para que usted pueda analizarlas más tarde con tranquilidad, de acuerdo al texto que ya hemos leído y estudiado. Yo siempre les recuerdo, hermanos, que estas preguntas son auspiciadas por el pastor Luis, nuestro pastor Luis Mariqueo. Así que es el pastor de nuestras congregaciones Labranza y Fundo del Carmen. Así que, hermanos, queridos hermanos oyentes, como decíamos al principio, de distintos lugares, nacionalidades, países, la Biblia es una sola, es nuestro libro universal para los cristianos, para los hijos de Dios. Así que no hay ningún problema. Estas preguntas las puede responder sin ningún problema. Bien, pregunta número 1 dice: ¿cómo fue la traición a Jesús? Jesús se quejó a sus captores porque ellos lo fueron a buscar por la noche, cuando nadie lo veía. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos habrían actuado de esa forma. ¿Cómo reaccionaron los discípulos de Jesús? ¿Qué hicieron? ¿Qué hubiera hecho usted en ese momento? Esta sección también relata cuando acusaron a Jesús. ¿De qué cosas distintas lo acusaban? ¿De qué finalmente lo acusaron? ¿En qué consistía ese gran delito de esta acusación por parte de los fariseos? Y en este relato vemos que la actitud de condena pesaba en los acusadores más que la evidencia. Y hemos visto actitudes similares en nuestra sociedad actual, ¿cierto? ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? Jesús le había anunciado a Pedro que lo negaría. ¿Qué hizo Pedro? ¿Cómo se preparó para la situación? ¿Qué podría haber hecho Pedro en esa situación? ¿Y qué habría hecho usted en esa situación? ¿Cómo podemos entender e interpretar el hecho de que Pedro luego se haya echado a llorar? ¿Cómo podemos entender? Esta es la última pregunta, hermanos amados. Así que para pensar, para meditar, para poder también responderlas de acuerdo a nuestro estudio, y usted puede volver a repasarlo sin ningún problema. Así que vamos, hermanos amados, para terminar vamos a orar. ¿Le parece? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, Señor, gracias te damos una vez más. No nos cansamos de darte las gracias, Señor, porque eres tú quien permite que podamos nosotros, Señor, realizar estos estudios. Tú puedas también, Señor, dar lo necesario para poder realizarlo, el tiempo, la plataforma, los medios, Señor, para que esta palabra pueda, Señor, llegar a distintas partes de nuestro país y también fuera de nuestras fronteras.
para otros países también, otros continentes, países hermanos también, Señor, y que sea de bendición para quien lo pueda recibir. Gracias, Señor. Guárdanos, Señor, y líbranos de tentaciones, de peligro, que tengamos también una excelente semana, Padre, y que, bueno, dejamos todo en tus manos, Señor. Tú eres soberano, tú tienes el control de todo. Y esperamos, Señor, estar reunidos con nuestros hermanos, Señor, en nuestros templos también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos y les dejo la invitación para la próxima semana. Que el Señor les guarde y les bendiga. Amén.